Bueno, para mí una alegría y no sé qué más cosas puedo decir de presentar a Andrés Villena, que nos da la oportunidad de hablar de algo tan serio como las redes del poder en España. Andrés es un periodista, es sociólogo, según tengo visto en su propio libro, pero por encima de sus estudios, que están plenamente demostrados y que yo invito a quien vea este vídeo y a quien vea, creo que es un joven de las nuevas generaciones que se ha tomado en serio la ciencia para investigar en qué nos está sucediendo, en ver por qué el mundo lo dirigen las personas o lo dirigen redes que están por encima de las personas. Entonces, podría hacer una presentación, digamos, más larga, pero ni sé hacerlo porque no es mi oficio, ni creo que hace mucho más falta, porque a lo que yo invito, y lo invita él también en su libro, en 2 o 3 puntos lo pone con mucha claridad, es a profundizar en lo que él nos propone, que es investigar en las redes del poder, en España y en otros sitios, no solamente en España, porque yo creo que leyendo este libro hay suficiente información de que hay redes que funcionan en España, pero que están más lejos de nosotros. Entonces esta es mi presentación de Andrés. Tendría que añadir quizá algo más, y es que es uno de los pocos escritores que yo he asistido a la presentación de su libro y no se ha enfadado porque yo haya hecho preguntas más o menos adecuadas, y nos estamos haciendo amigos, y por lo tanto esa es mi presentación, Andrés. Y que esta es una tertulia totalmente sin alcohol, ¿sabes? Que es importante, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que uno bebe sin alcohol y yo con un poquito de alcohol con un poco de azúcar. Un poquito de azúcar, eso es. Bueno, pues dicho eso y presentado más o menos, vamos a empezar a hacer la primera pregunta, que sería: su libro se titula Las redes del poder, y desde el prólogo se insiste en que las llamadas puertas giratorias, todo el mundo, esto de las puertas giratorias nos parece que lo teníamos claro, pero él dice que no son puertas giratorias, que es algo más complejo, que es algo mucho más complejo que un simple paso de la empresa privada a un cargo público o al revés. Bueno, pues ¿qué son las redes del poder? Fíjate que en el tema de las puertas giratorias, antes de ayer se conoció que el exministro de Justicia, Rafael Catarapolo, ha vuelto a entrar en una empresa que se llama Codere, que es una empresa de juego online. Ayer se publicó un informe según el cual hemos tocado techo. Bueno, hemos batido un récord en lo que se llaman las adicciones sin sustancia. ¿Cuáles son las adicciones sin sustancia? Entre otras, el juego. Está haciendo muchísimo daño, y hay incluso quien habla de la heroína del siglo XXI. Eso probablemente sea un titular sensacionalista, ¿no? Pero lo que se ve con este movimiento de puertas giratorias, porque obviamente este señor va a ganar dinero y tal, bueno, eso puede ser noticioso porque nos tiramos de los pelos y tal. Lo que es interesante es pensar por qué un ministro de Justicia, qué conexiones puede tener un ministro de Justicia con la justicia, increíble, ¿no? Ahí en YouTube, si buscáis, hay una charla con el juez Marchena en la sede de la Fundación Codere sobre el marco jurídico adecuado para el juego online. Bueno, y ahora este señor que ha estado allí, ahora vuelve. Pues es que estas grandes empresas, y esto es lo que va más allá de la puerta giratoria, necesitan juristas. Y necesitan juristas como nosotros necesitamos mecánicos de confianza, que en vez de cobrarnos 800 euros nos cobren 350 y el coche no se nos averíe. Y ellos necesitan juristas para todos los pleitos, para optimizar impuestos y para todas las operaciones que realizan las grandes empresas, que mayoritariamente quieren influir en la agenda política, conseguir beneficios, evitar regulaciones y pagar el mínimo de impuestos, ¿no? Y así se configura el poder, y así se configura un poder muy difícil de fiscalizar. Cuando hablamos de redes de poder, tenemos la tentación de decir, pues vamos a erradicar las redes de poder. No podemos erradicar las redes de poder totalmente, porque las personas vivimos en redes. Lo que hay aquí ahora mismo en esta tertulia es una red, es una conexión entre dos personas, Victoriano y Andrés, que están charlando sobre un tema. Esa red no es ni buena ni mala, es una forma que tenemos de vivir en sociedad. Y si tú empiezas a trabajar en un sitio y te piden que tienes que tener un ayudante que sea sociólogo y que sepas defenderse más o menos escribiendo, a lo mejor me sugiere a mí, porque me conoces y porque sabes que no te voy a traicionar y que lo voy a hacer más o menos bien. Pero si me permites un momento. Pero lo que quería decir es que hay un aspecto más allá de natural, totalmente social y legítimo en las redes, incluso en las redes de poder. El problema que hay en las redes de poder actuales se ve en casos como los de Catarapolo, que se producen conflictos de intereses que son absolutamente obscenos. Estamos gobernados por unas redes que
que no podemos controlar y que además no se enteran de cuáles son nuestros problemas, porque ya están tan alejadas de la población que se han quedado ciegas. Ya, pero lo que yo sí quería insistir es, ¿no será que las clases burguesas y las clases de la alta burguesía financiera han aprendido a utilizar las redes tal como tú explicas, que son naturales? Los humanos somos redes. El género humano, la especie humana, es una especie que se mueve en redes, desde la familia, desde los clanes, desde siempre. Entonces tú lo que estás proponiendo es una oposición entre redes espontáneas, que son las de todos, y una planificación en forma de red es desde arriba, ¿no? Sí, podría estar de acuerdo, aunque siempre habrá componentes más o menos espontáneos, pero desde luego, pues si el señor Català ha hecho un buen trabajo como mediador con Codere en los años anteriores de ser ministro de Justicia, que medió para eliminar la parte de la competencia por una serie de tasas y de regulaciones, para lo cual le ayudó el señor Montoro desde equipo económico, sobre todo su hermano Ricardo Montoro, pues ahora vuelve pues a recoger beneficios y a seguir trabajando para esta empresa. Este señor nos ha servido, le volvemos a coger porque nos va a hacer mucho bien. Pero sin salir de ese mundo de las adicciones, que las has titulado como la nueva... Se llaman adicciones sin sustancia, se refieren pues a esa persona que no es adicta ni a la cocaína, ni a la heroína, ni a los ansiolíticos, ni a la cafeína, sino una serie de comportamientos que le suponen una erosión personal, psicológica y, cómo no decirlo, económica, ¿no? Pero ya terminaríamos con qué son las redes para avanzar con otras cuestiones, pero es que yo tuve una temporada muy larga que trabajé con las redes con sustancia, que trabajé con chicos que estaban pillados en la heroína, y entonces descubrí que los grandes laboratorios defendían la metadona en vez de la naloxona, y aquello no era casual, aquello era que el negocio y el control de masas que se hace desde los grandes laboratorios farmacéuticos, no voy a citar a ninguno para que nadie se me enfade, sí que eran una red nada espontánea, y en cambio nosotros, la gente que defendíamos a los heroinómanos, y luego en algún momento del libro tú hablas de esto, porque hay un personaje de los que aparecen en el libro que tuvo un cargo en la Fundación contra la Droga que creó el señor Gutiérrez Mellado, ellos no defendían la naloxona. Y claro, no es lo mismo la naloxona que la metadona, respecto a las dos cuestiones. Y claro, repito, mi impresión al leer el libro, y así vamos matizando también, es que las redes de poder no son nada espontáneo, es algo muy organizado. Pues sí, hay un componente planificado. Un ejemplo de este componente planificado, que yo creo que nunca se ha mencionado lo suficiente, es un informe que se publica a mitad de los 70 a instancias de la primera potencia mundial, de Estados Unidos, se llama La crisis de la democracia. En la crisis de la democracia, que lo elabora la Comisión Trilateral, que aunque nos pille muy lejos y tuviera su sede en Estados Unidos, por entonces ya tenía una serie de miembros de la delegación española, que eran Luis Marián Son, Claudio Boada, los hermanos Garrett Walker, una serie de políticos liberales o neoliberales que ya iban a ser clave en la transición. La Trilateral afirmaba que los niveles educativos a principios de los 70 eran excesivos. Que a mayor nivel educativo se estaba comprobando que en las naciones libres de Occidente se producían más protestas. Y era verdad que cada vez había más protestas, que había un movimiento por los derechos civiles, que empezaban comenzaban los movimientos ecologistas, que los niveles de pleno empleo normalmente están asociados a mayores niveles de sindicalización y más protestas por más salarios, que eso provoca inflación, y lo que pedía la Trilateral era provocar abatimiento, saturación en la gente, que se sintieran apáticos, es decir, que se fueran convirtiendo en lo que ya tenemos ahora totalmente instalado, que es el espectador consumidor, y por otro lado que se moderaran los niveles educativos en la fase secundaria y en la fase universitaria. Y yo creo que a día de hoy aquellos planificadores de esto que decimos, del informe de la crisis de la democracia, estarían satisfechos, porque ellos defendían algo que ya defendía un noble que se llamaba Pareto en el siglo XIX, que para defender la democracia buena hay que acabar con esos excesos democráticos. Claro, un defensor de la democracia nunca consideraría un movimiento democratizador como un exceso. Yo creo que lo que se referían era que había que evitar la marcha hacia el socialismo, que en el año 73 o 75 se temía. Pasa que el mundo ha cambiado mucho desde entonces. Y ha cambiado en parte gracias a estas redes. La Trilateral no está conocida como el Club Bilderberg o como el Foro de Davos,
pero son redes multinacionales que se llaman de planificación política, normalmente ligadas a grandes empresas que las financian, pero que también tienen delegaciones en cada país, y en nuestro caso pues había gente de los hermanos Solana, los hermanos Garrido Walker, Claudio Boada. La mayoría de ellos, y eso enlaza con, creo que con algo que querías comentar, enlaza con lo que en España se llama el clan de la Dehesilla, que lejos de ser una reunión de conspiradores, era un lugar físico donde hubo una serie de personas que iban a formar la élite de los años 70 y 80, ¿no? Sí, sí, creo que es muy importante el clan de la Dehesilla. Te iba a preguntar por él, porque lo que parece el clan de la Dehesilla, que tú mismo estás diciendo, es la respuesta, no solamente a esto que has dicho, sino también a otro libro que yo creo que hemos comentado alguna vez, que es este hombre que se tuvo que ir de España, que era Enrique García Ruiz, ¿no? Enrique García Ruiz, que muere en México llamándose Juan, no me acuerdo. Sí, utilizaba un seudónimo y se muere con casi 100 años, muere con casi 100 años, y que avisa de que realmente existen este tipo de redes, y que hay dos caminos. Uno es montar redes alternativas desde lo que se puede llamar de una manera muy vulgar la izquierda, o atenernos a las consecuencias. Por lo tanto, yo sí te pediría que nos hablaras un poco más del clan de la Dehesilla, y probablemente también de este despacho de Uría y Menéndez, que no sé si es exactamente lo mismo o es algo paralelo al clan de la Dehesilla. Fíjate que Enrique García Ruiz tiene un libro que se llama La era de Carter, que me lo recomendaste precisamente tú, y con Carter es con quien empieza la internacional trilateral. Si hubo ministros trilateralistas fue con Carter, o sea que no es casualidad que las cosas coincidan. La Dehesilla en Orígenes es un lugar, una finca que hay en las cercanías de Madrid, en la Comunidad de Madrid, donde, bueno, en principio no tendría que tener más importancia, salvo por el hecho que era un lugar pues que a día de hoy pues sería como una especie de club privado, donde convergen una serie de personas, normalmente antifranquistas, que luego se van a convertir en una especie de clase dominante, que es esta clase que está entre los negocios privados y los públicos. Y se trata de una finca que era propiedad de un antiguo ministro de la República, un ministro republicano que se llamaba Justino Azcárate, ¿no? Justino Azcárate, que era de la familia que creó la Institución Libre de Enseñanza, o sea, el origen es liberal progresista, ¿no? Y allí pues convergen una serie de personajes como Miguel Boyer, pues, no sé si Carlos Solchaga, al no ser de Madrid, pues su asistencia era más espaciada en el tiempo, pero los hermanos Garrido y Walker, estaba Juan Antonio García Díez, una serie de personas que luego formarían parte de la UCD, Carlos Bustelo, Mariano Rubio, Luis Ángel Rojo. Si te das cuenta, pues una serie de personas que lindaban con la socialdemocracia y el liberalismo pues, más o menos centrista o progresista, y eran personas porque se parecían mucho, que venían de orígenes burgueses, por decirlo de alguna manera, clase media o clase media alta, como era el caso de Miguel Boyer. Y allí, pues, lo más interesante no es eso. Lo más interesante no es que Boyer o hubiera gente antifranquista. Lo interesante es que esa facción antifranquista recibía a una facción franquista aperturista, que eso es lo más interesante, ¿no? Claudio Boada había sido, o era entonces, presidente del Instituto Nacional de Industria, el Instituto Nacional de Industria en 1970, pues imaginaos el poder y el dinero que podía mover eso, que era la industria estatal, ¿no? En un país que se estaba industrializando. Luego había ministros pues, que fueron purgados por ser aperturistas y que se oponían a los falangistas, incluso a los del Opus Dei, que actúan como lo que se llamaron los padrinos, ¿no? Claudio Boada es una figura muy importante porque fue el que reclutó a Miguel Boyer y a Carlos Solchaga para trabajar en el servicio de estudios del Instituto Nacional de Industria. Boyer y Solchaga van circulando en los años finales de los 60 y los 70 en torno al Instituto Nacional de Industria, el Banco de España. Boyer se había sacado una plaza de funcionario del Banco de España, allí estaba Mariano Rubio, allí estaba Ángel Rojo. Luego van al Instituto Nacional de Hidrocarburos, Solchaga sube al banco, se va a la sede del Banco de Vizcaya, en Vizcaya, ¿no? Y allí conoce a otra gente como Claudio Aranzadi, que va a ser ministro de Industria, o Paco Luzón, que va a ser presidente de Argentaria, y se va creando una red
desde un principio es progresista, incluso revolucionaria, de personas que, bueno, ahora si las buscamos en un buscador pues lo encontramos en las grandes empresas. Una cosa que me está surgiendo mientras estás diciendo todas estas cuestiones es qué relación puede tener, no sé si lo has estudiado, qué relación puede tener todo esto del INI y con las redes españolas con un personaje francés que es el que pone en guardia a Europa respecto al imperio norteamericano en la nueva situación. La nueva situación se entiende del avance de la Unión Europea, de que se quiere pasar de la Comunidad Económica Europea, de las comunidades del carbón y del acero. Se llamaba Servan Schreiber este individuo escribe 2 libros que se llaman, uno el imperio americano, y otro no recuerdo ahora exactamente el nombre. En uno se habla de cómo el imperio americano se está aprovechando de la Unión Europea mejor que la propia Unión Europea, y en el siguiente ya habla directamente del imperio mundial, ese es el segundo libro, y ahí se habla de los riesgos que tiene que no se tenga en cuenta lo que están haciendo en África alrededor de Gaddafi. Entonces, yo creo que en el núcleo de la dehesilla hubiera habido un enorme rechazo a estas tesis, tanto Rubio como Boyer, que eran un poco las personas así más líderes de ese grupo. Pero ahí estaba también el hermano de Mafo. Estaba Francisco Fernández Ordóñez y el propio Miguel Ángel Fernández Ordóñez pues también. Francisco Fernández Ordóñez es el que presenta en Madrid el libro del Imperio Americano. Bueno, ten en cuenta que el Partido Socialista hasta 1900... Entonces todavía cuando presenta, cuando yo participo en Madrid en la presentación de este libro, del Rey del Este, que lo presenta Francisco Fernández de Ordóñez, cuando todavía o no había creado el partido que luego finalmente se sale de UCD, o yo no sé si ni siquiera existía UCD, creo que no existía ni UCD, creo que era quizá incluso en vida de Franco. Yo creo que cuando él presenta y aparece en España defendiendo las tesis del imperio americano, del riesgo del imperio americano, que es así, y entonces claro, me resulta curioso. Es posible que hubiera habido algunos devaneos. Fíjate que un caso todavía más claro que Miguel Boyer, en esos años previos a la transición, se enfrenta en un debate en televisión española a un alto cargo de franquismo, un debate sobre modelo económico, y él defiende para España el modelo yugoslavo. ¿Eso quién es? Miguel Boyer. Miguel Boyer, hubo muchos Miguel Boyer, y él defendía que una gran parte de las empresas fueran una especie de cooperativas, luego un sector cooperativista, un sector nacionalizado de propiedad pública, y luego un pequeño sector privado, pero de pequeñas y medianas empresas. Una cosa que luego cuando ve a Boyer del 82 como ministro de Economía, devalúa la peseta, sube los tipos, hace una política antiinflación, era un señor totalmente distinto 15 años antes, ¿no? Lo que pasa es que la dehesilla, en el momento clave, pues cuando Felipe González gana las elecciones, nombra a Miguel Boyer ministro de Economía, Hacienda y Comercio, ¿no? Era lo que llamaban el superministro, y a Carlos Solchaga ministro de Industria. Pues pones a 2 tíos o 2 señores que ya conocían el Banco de España, la administración, gracias al INI, y además tenían contactos con empresas privadas. Lo primero que hacen es poner a Enrique Moya al frente del INI y a Claudio Boada, de nuevo, al frente del Instituto Nacional de Hidrocarburos. Por cierto, el hijo de Claudio Boada Pallares, es el presidente de Blackstone, ¿no? Que es ese super fondo buitre que compra y vende pues las viviendas, ¿no? que son un derecho constitucional, o sea que esa riqueza o ese talento para ser buitre se hereda con gran facilidad. La dehesilla, si estudias su trayectoria, el gran enemigo que tuvieron fue Mario Conde, porque se querían quedar con todo. De hecho murieron de éxito porque esa sensación de impunidad les llevó a excesos. Ahí tenemos el mayor exceso, fue el caso Ibercorp, que fue meter dinero en una serie de cosas que, por resumir, no eran del todo legales. Pero cuando ves la trayectoria de la dehesilla, al final ves la desideologización de todo, porque era un grupo que trascendía a la izquierda y la derecha. Era un conjunto de personas que podían haber encajado en el PSOE, en la UCD, y que se colocaron en los ministerios de los gobiernos socialistas, pero al mismo tiempo en los consejos de administración de la gran banca. Y eso antes de nacer el IBEX. Es el antecedente de lo que vivimos
vivimos ahora, y fueron ellos los que decretaron, con las exigencias europeas y atlantistas, la gran privatización y la gran reconversión industrial que a día de hoy pues nos han puesto en un callejón económico sin salida, ¿no? Y esa fue pues nuestra clase dirigente hasta mediados de los años 90, cuando por desgracia la llegada de Aznar no la mejora precisamente, ¿no? Ya, pero el problema es, en todo el libro y en esta parte, siempre está un poco la duda, y con amigos que yo hablo de esto de las redes, o del libro de Ramón Tamames, del que antes te cité, de los monopolios en España, digamos, la gente que venimos más del proletariado, que seguimos manteniendo ese criterio de proletarios, como en mi caso, cuando leímos estas cosas, no podemos evitar recordar lo que hemos vivido en según qué empresas. Entonces, cuando tú ahora hablas de esto que acabas de hablar, a mí me recuerda una empresa que se llamaba Laminaciones de Lesaca. Y es que esa empresa, Laminaciones de Lesaca, igual que Altos Hornos de Vizcaya, forman parte de Ibercor, que eso yo no lo he oído casi nunca decir. O sea, Mariano Rubio y toda esta gente vienen del clan de la Teresilla, pero hay dos personas, que ahora no recordaría los nombres, que fueron uno adjunto junto a Villar Mir en Altos Hornos y el otro adjunto a la dirección, a la alta dirección de Laminaciones de Lesaca, que forman parte de Altos Hornos del Mediterráneo, que por lo tanto estamos hablando de sectores claves de la industria española del momento, y que luego salen a la luz como colaboradores de Mariano Rubio y de Ibercor. Entonces, claro, probablemente, repito, que es la pregunta que te hice un poco antes y ahora, es todas esas redes de poder, en parte espontáneas, de comunicación entre unos y otros por el hecho de ser humanos, el proletariado no las está utilizando. El propio Partido Comunista o el Partido Socialista, o no digamos ahora Podemos, no trabajan de la misma manera desde una perspectiva de clase de la que han trabajado los otros. Hombre, el Partido Socialista yo creo que en los años 80 y 90 quedó totalmente absorbido por esa fusión entre la clase empresarial y clase política, y el único que se oponía frente a los medios de comunicación a eso era Alfonso Guerra, ¿no? Que luego era mano de hierro en el sentido político, era una persona que económicamente a lo mejor no acumuló 300 consejos de administración ni tiene mucho dinero en Suiza, pero acumuló muchísimo poder político y vertical, ¿no? Entonces yo creo que el Partido Socialista en aquellos años fue vaciado de contenido en el sentido de la participación de los militantes, y cambió mucho, que se convirtió en el sistema. Prácticamente hasta el 93 tenía pues un poder omnímodo, ¿no? El Partido Comunista había sido totalmente anulado. Y eso puede ser, en parte por lo que estamos hablando, o puede ser porque realmente en la izquierda no se le da la debida, en general, incluido en la izquierda, los partidos comunistas, los trotskistas, etcétera, no se le da la debida importancia a todas las teorías de McLuhan respecto a la importancia, que es lo que te decía, de eso que tú planteas. Es una parte, es una parte del problema. El imperio de la imagen. Es una parte del problema, porque cuando tú consigues la hegemonía del gobierno, tú ten en cuenta una cosa, y esto no lo hago para quitarle crítica al Partido Socialista, pero para criticarles bien hay que ponerlo en contexto. España sale de una dictadura totalitaria en el año 76 y empieza la democracia en el 77. En el 77 y el 78 son los años de despegue de la revolución neoliberal, de modo que cuando Felipe coge el timón de la sociedad española a finales del 82, Margaret Thatcher está viviendo sus primeros años en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos, bueno, y Helmut Kohl y Mitterrand ya ha hecho un giro hacia la derecha radical y brutal, echando a los ministros comunistas como presidente de la República Francesa, y González pues se encuentra esa especie de explosión pop que son los años 80, que son unos años de un vaciamiento cultural brutal. Y en la medida en que el Partido Socialista pues era el sistema y estaba ocupado en administrar ese poder y esa hegemonía que sabemos que es el ejercicio del poder con convencimiento, y aparte hay una revolución cultural neoliberal que, bueno, en un país relativamente atrasado como España, pues lo iba a afectar totalmente, pues hubo pocos intentos dentro del gabinete de Felipe González por impulsar formas de empoderar a una gente que durante la transición tenía unas expectativas muy altas y luego sufre un descontento muy grande, ¿no? Las nuevas generaciones, con el incremento del nivel de vida, aunque con más desigualdades, con el incremento de
de las oportunidades, con los beneficios, y que sí lo fueron al principio de la entrada en Europa y de la convergencia hacia Maastricht, pues se fueron adormilando. Por eso se dijo que bueno, pues algunos han dicho que siendo uno responsable de ello, la España de González se convierte en una balsa de aceite. Y los niveles de participación yo el otro día, preparando en parte esta entrevista y esto por mis propias locuras, se me ocurrió leer un libro, una especie de revistas que editaba el Ministerio de Educación y Ciencia en todos los años últimos de la dictadura y los primeros de Suárez, que se llamaba Vida Escolar. Eso eran unas revistas dedicadas a maestros. Curiosamente, en esas revistas dedicadas a maestros, probablemente en tiempos de Aurelio Menéndez, se recomienda a los maestros que leamos a Marluja y se explica de una manera muy detallada cómo funciona esta cosa del mensaje, el canal, etc. Claro, en esos mismos años 73, y también en esa misma revista que maneja este señor que digo y los que están a su alrededor, los asesores, amigos suyos, los que luego han tenido poder, los profesores de Iván Redondo, de este tipo de gente que ahora están así, resulta que en esa revista que dirigen esta gente desde el Ministerio de Educación y Ciencia, porque esa revista la hacía el Ministerio de Educación y Ciencia, ¿cómo es posible que si lo conocen tan bien y nos recomiendan aquello a los maestros de esos años, después eso se haya ido quedando fuera y en esa misma línea, ¿cómo es posible que toda la teoría de conjuntos para aprender matemáticas haya sido destrozada y sacada de los programas en los gobiernos igual de Felipe González, del señor Zapatero y de Aznar? Entonces, insisto, ¿no será que realmente conocen muy bien las teorías de McLuhan y las están aplicando en contra de la clase obrera y de las clases medias? Yo creo que hay un poco de todo. Por un lado, el PSOE, como decía antes, se centra quizá demasiado en mantener esa hegemonía política y además económica, porque el propio Boada, que había empezado en el Instituto Nacional de Hidrocarburos, luego pasa a ser nombrado presidente del Banco Hispanoamericano, ¿no? Eso quiere decir que tú estás utilizando delegados también para, no sé si para controlar, pero para mantener excelentes relaciones con el mundo financiero. Ellos estaban muy preocupados también en controlar el Banesto, ¿no? Antes y después de Mario Conde. Pero al final yo creo que se perdieron mucho administrando ese poder. Y luego hay otro aspecto que es esto de la revolución neoliberal, el giro neoconservador de los años 80. Se puede encontrar que el primer ministro de Trabajo de Adolfo Suárez, ya era la UCD, era un ministro de Trabajo que luego fue presidente del Tribunal Supremo, y en los tiempos de Adolfo Suárez este señor defendía la cogestión, es decir, que los sindicatos participaran en las empresas. Y ahora, y 20 años después, desde el Tribunal Supremo era totalmente neoconservador. El mundo ha cambiado mucho sin que nos diéramos cuenta, sin pegar un solo tiro, ¿no? Los tiros los pegaron en Chile, pero luego en Inglaterra, España, Alemania, Francia, Estados Unidos no los pegaron. Entonces eso parece que no, pero ha influido mucho. Que luego, desde los ministerios de Educación, Cultura y demás, desde la presidencia, se prefiriera utilizar los medios de comunicación, editoriales y tal, para vender entretenimiento y mantener a la gente feliz, porque era un país gobernado por el Partido Socialista en el que todo iba mejor. Pues es posible que hubiera una intencionalidad y que luego, pues durante los años de Zapatero, esa intencionalidad haya sido más explícita, ¿no? Y se había podido ver la articulación de esas redes mediáticas mejor. Yo lo que sí creo, y ya para terminar, es que ahora, ¿qué os corresponde? A la generación que hoy tenéis de 40 a 50 años, o de 30 y tantos a 50 años, ¿qué os corresponde? Suponer que lo que ha sucedido en España y en el mundo en parte es una cosa lógica, o suponer que realmente, frente a todas las teorías sobre las clases que iban a hacer la revolución, porque claro, ahora ha escrito este otro señor del que creo que un día tendríamos que hablar, Ramón Tamames, ha escrito este libro que dice El último siglo económico, y el propio Ramón Tamames viene a decir que sencillamente el capitalismo es casi indestructible, pero a lo mejor es indestructible y lo seguirá siendo, mientras lo que os estaba diciendo de las generaciones más jóvenes, no. Yo ya sé que tú no eres experto en esto que estoy planteando, en educación, en psicología, etc. Pero lo que yo observo leyendo, me interesaba incluso que nuestro grabador a lo mejor añadiera algo, aunque sea desde atrás, respecto a qué somos los humanos,
¿Y si el problema es que los teóricos se han centrado en la economía, sobre todo en la economía, si acaso en utilizar a McLuhan al servicio de esa economía, y en cambio han despreciado prácticamente lo que es la psicología? Si el problema de Stalin hubiera estado en utilizar la psicología, si el problema de la buena fe o mala fe de los gobiernos del PSOE es en no utilizar absolutamente nada las recomendaciones de la UNESCO respecto a aprender a ser, si se nos hubiera olvidado que en Argentina, y por ahí viene más o menos la pregunta, se decía que es que la teoría de conjuntos era una teoría revolucionaria, entonces claro, no nos necesitan ya matar, a menos que las nuevas generaciones volváis a poner en primer término la teoría de conjuntos, en primer término enseñar de otra manera, en primer término hacer desaparecer los exámenes, que era la petición de la revolución del 68. Ya está, os lo quedo ahí y terminamos. Mira, yo por ejemplo estudié la teoría de conjuntos entera. Yo iba a un colegio especializado en economía. Se daba ciencia económica, derecho y si querías la parte de medicina, biología, qué sé yo, etcétera. En este colegio nos daban teoría política en secundaria, cosa en plena dictadura militar, con lo cual eso te da un poco la pota de la contradicción. Mi colegio era orientado a la economía. De hecho, yo tenía 2 años de materias que eran comunes con la universidad. Eso da la pauta de cómo se estudiaba. Pero aún así, la mitad de la población del colegio desapareció de un año para el siguiente. Quiero decir, en algún momento se dieron cuenta que se equivocaban. Pero yo estudié la teoría de conjuntos y estudié política económica y estudié todo eso en la secundaria. Y psicología, por ejemplo, también. Entonces, es muy contradictorio, porque estamos hablando de una época que yo estudié, en toda mi secundaria fue a través de la dictadura militar, por ejemplo. Y sin embargo se estudiaban cosas que aquí ni han oído hablar siquiera. La dictadura militar llegó por eso. Sí, puede ser, sí, pues digo que es contradictorio, porque por la región era muy especializada y además tenía relaciones con Harvard o algo por el estilo, o sea que era buen nivel. Sin embargo, termina por eliminar todo eso de un año para otro. De un año al siguiente, de un año al siguiente eliminaron todo eso. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, sí, la dictadura militar argentina, igual que, o de manera similar, o como ocurrió en Paraguay o en Chile, sirvió, además de para cometer crímenes atroces, ¿no?, sirvió para introducir el programa neoliberal de manera cruda. Lo que aquí en España se introduce a lo mejor en 8 años, allí en 2 meses, ¿no? Entonces, claro, paradójicamente o irónicamente, los regímenes totalitarios permiten ver las cosas más claras porque no tienen sindicatos a los que enfrentarse, pues ya lo han fusilado, ¿no? Entonces permiten la aplicación de medidas radicales más rápido. Aquí tienes que convencer, y para convencer tienes que insuflar valores. Thatcher lo hizo claro diciendo que la sociedad no existía, existían las personas y las familias. ¿Cómo haces eso de la noche a la mañana? Es muy difícil, no puedes fusilar psicológicamente a la gente, pero con la introducción de ciertas mejoras económicas y la difusión de una serie de ideas, como empieza a ocurrir a finales de los 80 y los 90, como que en este país tú te puedes enriquecer en poco tiempo, ¿no?, como llegó a decirle el ministro Carlos Orchak, hay que decir que luego se arrepintió de esa frase, se empieza a introducir la idea de que, bueno, el dinero, como decía un amigo mío de izquierdas, es que el pensamiento dominante te domina aunque te pongas a él. El dinero está en la calle, solo tienes que ir a por él. Ahora que hay actividad económica, que apliques el esfuerzo y el talento, y eso es una perspectiva totalmente falsa, ideológica, ¿no?, de que tu esfuerzo individual te va a llevar a donde tú creas, ¿no? Y eso en los manuales de estos de autoayuda, los que te dicen confía en tus sueños y persíguelos, pues eso que suena tan bonito y tan de eslogan, encierra estas verdades tan tremendas. Cuando la cultura popular está en nuestra vida durante todo el tiempo, es fácil que acabemos si no reflexionamos durante todo el tiempo. La gente no tiene tanto tiempo para reflexionar, acabemos pensando como piensa esa clase dominante, ¿no? Y yo creo que eso, pues en España ha ido ocurriendo de manera progresiva, y ahora se ha producido una situación curiosa. Yo, como tanta gente, he criticado a Podemos, pero Podemos ha sufrido el mayor acoso que ha sufrido un partido político democrático después de la transición. Les han acosado, les han robado, les han espiado, les han bombardeado desde los medios, con verdades, medias verdades y mentiras. Y encima, los potenciales votantes
también les hemos criticado y no nos hemos fiado de ellos, porque estamos todos que vivimos aislados, desconfiados, porque pensamos y sabemos que cada uno va al propio interés, porque no tenemos lugares comunes de reunión, y eso debilita mucho las alternativas. Que Podemos al final ha intentado agarrar el poder o la parcela del poder que tenía, y ha hecho purgas y se ha peleado y ha tenido facciones, desde luego, eso es objetivo, pero también nosotros hemos influido en ello, ¿no? Ya, y el clima, el caldo de cultivo que se ha creado. Pero yo me imagino a todos estos que tú citas aquí, no voy a dar, pero al Iván Redondo, yo me imagino al Iván Redondo, de asesor de Podemos, y cuando le dice Pablo Iglesias que se va a comprar una casa, se lo prohíbe. Bueno, pues sí que... Y ahí es donde voy, porque claro, si ellos sí saben hacer las cosas de una manera determinada, por ejemplo, hablando de eso mismo, y repito ya terminando, en España, que la mujer de Boyer, la dueña de Porcelanosa, es la dueña de Porcelanosa, no lo dice nadie. O sea, se habrían buscado una excusa, habrían dicho que Pablo Iglesias vivía en la casa de un amigo, digo, los que manejarían a Maluma, igual que lo que estoy diciendo de la señora esta, de la Peile. La Peile es la dueña de Porcelanosa, y yo sé bien que es la dueña de Porcelanosa, pero no hay ningún español que se crea que la señora Boyer es la dueña de Porcelanosa, porque entre ella misma, la familia que dirige Porcelanosa, los asesores de Porcelanosa se ocuparon muy bien de utilizar los medios de comunicación, y era una gran señora que hacía la propaganda de Porcelanosa. Entonces, Porcelanosa, como supongo que se sabe, es propiedad de una familia filipino-venezolana, que son los que pusieron en España el Flandul, o sea, que son unos multimillonarios, pero nadie dice que Porcelanosa es propiedad de este tipo de gente, porque los asesores saben hacerlo bien. Sí, bueno, entonces, ¿cuándo pues, nosotros vamos a tener asesores de ese tipo? Además de criticar o no criticar a Podemos. ¿Cuándo vamos a tener asesores? Que luego Podemos, yo creo que tiene un problema terrible, que tiene que ver con esto. Luego esto, si acaso, esta última parte ya está casi acabada, luego la puedes montar de alguna forma, ¿no? Digo, se puede luego montar y desmontar. Puedo cortar ahora si quieres. Puedo cortar ahora si quieres. No, digo, pero luego puedes cortar, ¿no? Sí. No, vamos a ver. Claro, si yo critico mucho a Podemos y le sigo criticando. Amigos comunes que tú y yo tenemos, depende de todos estos años hasta dónde nos hemos criticado, ¿no? Claro, Podemos no puede salir a la luz solamente hace 8 años diciendo la casta y diciendo que ellos no se van a mantener en el poder. Y en cambio resulta que ahora mismo ya llevan 8 años algunos de diputados. Tenían que haber dimitido y haber dejado pasar a otros. Y si no, no haberlo dicho. Bueno, ellos venían muy de fuera y han experimentado un proceso de institucionalización brutal. Entonces yo creo que sí que hay movimientos tácticos o estratégicos que se les deben criticar. Yo no creo que tenga sentido que en 7 años pues haya casi 3 tendencias diferenciables en el partido, ¿no? Los anticapitalistas, los errejonistas que ya más o menos están fuera, y luego los paulistas que se definían como una especie de todo lo que no es anticapitalista. Pero repito, que todos tienen en común que empezaron para estar 4 años de representantes, sí, bueno, y ahora ya llevan 7, camino de 8 o 10. Pero por un lado, ellos fueron geniales a la hora de colocarse como producto. De hecho, la papeleta para las elecciones europeas, cuando pegaron el primer golpe, ¿no? y sacaron 5 diputados, aparecía la cara de Pablo Iglesias, y yo por entonces comentaba un poco de broma que parecía lo de anunciar en televisión, porque ellos sí que han sido muy buenos en lo que es la comunicación política. ¿Cuál es el esquema de dominación cultural actual? La tele, la tertulia de la sexta. Hay que ir a la sexta, hay que decir estos mensajes, hay que ir a este público objetivo, tal. Eso es muy de este tipo de consultores independientes al que te has referido, ¿no? Lo que pasa es que luego, bueno, pues la gestión del partido muchas veces cae en una ley a la que nunca se le ha dado mucha importancia, que se escribió en 1915, que es la ley de hierro de la oligarquía, que al final cualquier organización, pues muy revolucionaria o disruptiva que sea, llega a un tamaño a partir del cual se hace un poco fósil, en el sentido de que pues a lo mejor Iglesias y Errejón no, pero hay una serie de comisarios detrás
que se han vuelto un poco funcionarios y en vez de mover recursos para conseguir metas, mueven recursos para mantenerse en esa posición. Eso es prácticamente innegable y a mí, si me lo niegan estos dirigentes, no me lo pienso creer, porque eso se demuestra que ha ocurrido. Gente que quería seguir de diputada, de secretario, y se ha creado un laberinto burocrático dentro de esa especie de democracia asamblearia que tenían, y el mecanismo interno se les ha podrido. Lo que hay que tratar de debatir, y yo no me considero en condiciones de hacerlo, es si es inevitable o no. A mí me parece que debe ser evitable, pero probablemente esos círculos de personas que de alguna manera animaban el partido y exigían más al partido, deberían regenerarse, o deberían existir, o deberían haber sido más grandes. Ahí hay una parte que no hemos estudiado lo suficiente, que es la interacción entre el partido y las masas. Y yo creo que el partido se ha quedado aislado de unas masas que están acostumbradas a que nos den todo hecho y a ver espectáculo televisivo, y que al final nos formamos un juicio de un Pablo Iglesias a partir de 4 declaraciones descontextualizadas, y hay poca interacción con los personajes, con lo cual yo no tengo por qué defenderles, ¿no? Porque no milito en este partido, pero yo creo que hay más circunstancias las que le han llevado a actuar como han actuado. Una última pregunta del todo para los dos. Es como un test. ¿En cuántas asambleas participaste antes de los 16 años? En absolutamente ninguna, vamos, de hecho me daba igual, o sea, el tema este a mí me era totalmente indiferente. El tema es que lo que plantea el informe de la UNESCO del 73 es que hay que aprender en la asamblea. Pues y lo que plantea, nosotros tuvimos un encuentro en el Ateneo, que no recuerdo ahora bien quién lo llevó, con el que llamaban el abuelo de Podemos, que es un azcárate. El abuelo de Podemos es un azcárate, que ya está muy viejo, muy mayor. Entonces le intentaron hacer una especie de trampa de a ver qué era la institución libre de enseñanza, si era más de derecha, más de izquierda, más. Y entonces no sabía salir y puso un ejemplo. Mira, a mí me gustaba mucho el fútbol y jugaba muy bien al fútbol. Y la institución libre de enseñanza fomentaba mucho el fútbol, pero chupaba mucho banquillo. Y la gente dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la educación? No, es que los críos, empezando por mí mismo mientras yo era alumno, salíamos a jugar los que jugábamos peor, o los que jugaban peor, para aprender. En cambio, en los colegios actuales es al revés. Entonces, claro, a ver si resulta que hemos estado creyendo que a la alta burguesía financiera se le gana a base de esto, lo que estamos hablando, de las redes de poder y demás, desde el punto de vista económico, y para ganarles hay que ganarles dando la vuelta y aprender a no estar, o a estar. Juega el que no sabe, para que aprenda. Pues sería posible, sería muy disruptivo, pero ahora mismo tenemos muy metida esta idea, ¿no?, de que hay que aprovechar las potencialidades y romper y aprovechar el potencial que tiene mucha gente y tal. Bueno, en 15M se planteaba esto que tú dices. En 15M se llegó a plantear incluso algo que, bueno, pues yo no estoy del todo de acuerdo. ¿Estuviste en el 15M? Sí, yo sí estuve bastante en el 15M. ¿En Madrid? ¿Dónde estás? En Málaga, que era donde yo vivía. Yo creo que ya debíamos cortar. No, vosotros veréis. Sí, y bastantes problemas laborales tuve por eso, ¿no?